Novena a San Miguel día 6, humildad y servicio. Oh glorioso San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales y fiel servidor del Altísimo, en este día venimos ante ti reconociendo nuestra necesidad de la virtud de la humildad. Tú, que fuiste exaltado en el cielo no por tu poder, sino por tu humildad y obediencia a Dios, te pedimos que nos ayudes a seguir tu ejemplo y a caminar siempre en la senda de la verdadera humildad. San Miguel, tú que lideraste los ejércitos celestiales en la batalla contra Lucifer, no buscando tu propia gloria, sino defendiendo el honor y la gloria de Dios, enséñanos a rechazar la soberbia y a abrazar la humildad en nuestras vidas. Hoy venimos a ti reconociendo que, en muchas ocasiones, nuestras acciones han sido motivadas por el orgullo, el egoísmo y el deseo de reconocimiento. Pero tú, poderoso defensor de la verdad y la justicia, nos enseñas que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega humilde y desinteresada al servicio de Dios y de los demás. Te pedimos que intercedas por nosotros ante el trono de Dios, para que podamos ser liberados de los lazos de la soberbia y del deseo de exaltar nuestras propias voluntades. Que, como tú, San Miguel, seamos capaces de decir siempre, ¿quién como Dios?, y de rendir nuestras vidas completamente a la voluntad divina. Haznos pequeños ante los ojos del mundo, para que en nuestra pequeñez, Dios pueda ser glorificado. Oh San Miguel Arcángel, danos un corazón humilde y puro, que no busque el reconocimiento ni el aplauso de los hombres, sino solo agradar a Dios. Enséñanos a servir con amor y gratitud, sabiendo que cada acto de servicio es una ofrenda de amor a Dios. Ayúdanos a reconocer que no somos nada sin la gracia divina, y que todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios. San Miguel, príncipe humilde y fiel, en medio de nuestras tareas diarias, ayúdanos a recordar que la verdadera grandeza no está en lo que hacemos o en lo que logramos, sino en la intención con la que lo hacemos. Que todo lo que hagamos, ya sea grande o pequeño, lo hagamos con un corazón humilde y lleno de amor. Ayúdanos a ver en cada persona que encontramos a un hermano o hermana en Cristo, digno de ser amado y servido, sin importar su condición o estatus. Oh San Miguel, te pedimos que nos protejas de las tentaciones de la soberbia, la vanidad y el deseo de poder. Ayúdanos a comprender que el poder verdadero no se encuentra en dominar a los demás, sino en servirles con amor y dedicación. Que, al igual que tú, podamos ser líderes en el servicio y la humildad, dispuestos siempre a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. San Miguel, guerrero humilde, te pedimos que nos enseñes a vivir con los ojos puestos en la eternidad, sabiendo que las recompensas terrenales son pasajeras, pero que la verdadera gloria está en servir a Dios y hacer su voluntad. Que nunca busquemos los tesoros de este mundo, sino los tesoros del cielo, donde lo que realmente importa es el amor, la fe y la obediencia a Dios. Oh San Miguel, tú que fuiste humilde en tu grandeza, ayúdanos a ser grandes en nuestra humildad. Que nuestras vidas sean un reflejo de la humildad de Cristo, quien, siendo Dios, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y humillándose hasta la muerte en la cruz. Que, como Cristo, podamos vivir en una entrega total a la voluntad del Padre, aceptando con humildad y gratitud todo lo que Él disponga para nosotros. Te pedimos también, San Miguel, que intercedas por nosotros en nuestros momentos de dificultad, cuando la soberbia nos tienta a apartarnos de la voluntad de Dios o a buscar nuestra propia gloria. Que siempre recordemos que nuestra vida tiene sentido solo cuando la vivimos para Dios y para el servicio a los demás. Finalmente, San Miguel, príncipe celestial, pedimos tu protección mientras caminamos por este mundo lleno de tentaciones y desafíos. Sabemos que la humildad es una virtud difícil de vivir en un mundo que exalta el ego y el poder, pero confiamos en tu intercesión para que podamos mantenernos fieles al llamado de Cristo a ser humildes y serviciales. Guíanos con tu espada de luz, no solo para defendernos de los ataques del maligno, sino también para cortar de nuestros corazones todo lo que nos aleje de la humildad y del amor a Dios. Oh San Miguel,
ayúdanos a ser verdaderos servidores de Cristo, humildes en nuestra grandeza y grandes en nuestra humildad, para que, al final de nuestras vidas, podamos escuchar las palabras de nuestro Señor: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Reflexión: la humildad como puerta al servicio. La humildad es la clave que abre la puerta al verdadero servicio. Sin humildad, cualquier acto de servicio corre el riesgo de volverse una búsqueda de reconocimiento personal, una manera de exaltar nuestro ego o de obtener aprobación externa. Sin embargo, con la humildad, el servicio se convierte en un acto puro, un reflejo del amor de Dios, donde no buscamos nada a cambio, sino simplemente el bien del otro y la gloria de Dios. San Miguel Arcángel es un ejemplo perfecto de cómo la humildad conduce al servicio. Él, siendo el príncipe de los ejércitos celestiales, jamás buscó su propia gloria, sino que se mantuvo fiel a su misión de servir a Dios. Su humildad fue la fuente de su fuerza. Su grandeza no radicaba en el poder que ejercía, sino en la profunda humildad con la que obedecía la voluntad de Dios. A través de su vida y su misión, San Miguel nos enseña que la verdadera grandeza está en la entrega humilde y total a Dios y en el servicio generoso a los demás. 1. La humildad como fundamento de todas las virtudes. La humildad no es solo una virtud entre otras, es el fundamento sobre el cual se construyen todas las demás virtudes. Sin humildad, no podemos verdaderamente amar, perdonar, ser misericordiosos o pacientes. La soberbia, el orgullo, el egoísmo, son obstáculos que bloquean el crecimiento espiritual, impidiendo que las demás virtudes florezcan. San Agustín dijo: si me preguntas cuál es la primera virtud, te responderé que es la humildad. Si me preguntas cuál es la segunda, te diré que es la humildad. Si me preguntas cuál es la tercera, te diré que es la humildad. Esto nos recuerda que, si queremos crecer en santidad, debemos primero aprender a ser humildes. La humildad no es despreciarse a uno mismo o negar los dones que Dios nos ha dado, sino reconocer que todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios, y que nuestra misión es utilizar esos dones para servir a Dios y a los demás. Cuando cultivamos la humildad, abrimos nuestro corazón para recibir la gracia de Dios, reconociendo que no somos autosuficientes y que necesitamos de su amor y misericordia para caminar en la vida. La humildad nos pone en una postura de apertura y receptividad, permitiendo que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. 2. Humildad ante Dios, reconociendo nuestra dependencia total. La humildad comienza cuando reconocemos nuestra total dependencia de Dios. A menudo, el orgullo nos lleva a pensar que podemos hacer todo por nuestra cuenta, que nuestros logros y éxitos son el resultado de nuestras propias capacidades. Sin embargo, la humildad nos enseña que todo lo que tenemos, desde nuestras habilidades hasta las oportunidades que se nos presentan, es un don de Dios. San Miguel, cuyo nombre significa «quien como Dios», nos recuerda que solo Dios es grande y poderoso, y que nuestra verdadera grandeza reside en servirle a Él con total entrega. Cuando reconocemos que dependemos completamente de Dios, no solo para nuestra salvación, sino para cada aspecto de nuestra vida, nos liberamos de la carga de intentar controlar todo y confiamos en su providencia. Esta actitud de humildad ante Dios nos lleva a una profunda confianza en su plan para nosotros, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. San Miguel nos enseña a decir sí a Dios, incluso en medio de la incertidumbre, sabiendo que su voluntad es siempre para nuestro bien. La humildad también nos lleva a aceptar nuestras limitaciones. No podemos hacerlo todo, ni estamos llamados a ser perfectos por nuestras propias fuerzas.
Al reconocer nuestras debilidades, invitamos a Dios a fortalecernos y a trabajar en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. En este sentido, la humildad nos libera, porque nos permite depender de la fuerza de Dios, no de la nuestra. 3. Humildad en el servicio, dando sin esperar nada a cambio. La humildad es la base del verdadero servicio. Cuando servimos con humildad, no buscamos reconocimiento, recompensas o aplausos. Nuestro único deseo es hacer la voluntad de Dios y ayudar a los demás. Este tipo de servicio es lo que nos enseña San Miguel. A lo largo de su misión, su único propósito fue proteger y servir a los planes divinos, sin buscar su propia gloria. En el servicio, la tentación del orgullo puede aparecer fácilmente. Es fácil caer en la trampa de querer ser reconocidos por nuestras buenas obras, buscando la aprobación de los demás o sintiendo que merecemos algo a cambio. Sin embargo, la verdadera humildad nos invita a servir en silencio, con la certeza de que Dios ve y valora cada pequeño acto de amor, incluso aquellos que nadie más nota. En Filipenses 2, 3-4, San Pablo nos exhorta a servir con humildad. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino que con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No busquen cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Este llamado a la humildad en el servicio nos recuerda que, cuando servimos a los demás, debemos hacerlo desde el amor puro, no desde un deseo de elevarnos o ganar algo a cambio. San Miguel nos muestra que el servicio humilde es el servicio que agrada a Dios. Así como Él se arrodilló ante Dios en completa sumisión, también nosotros estamos llamados a arrodillarnos ante las necesidades de los demás, sirviéndolos con amor y sin esperar nada a cambio. La grandeza del servicio no está en lo que hacemos, sino en el amor con el que lo hacemos. 4. La humildad como arma contra la soberbia. El orgullo es uno de los mayores enemigos del alma. Fue el orgullo lo que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios, buscando su propia exaltación en lugar de rendirse ante la grandeza de Dios. En contraste, San Miguel se mantuvo fiel a Dios, no buscando su propia gloria, sino proclamando la supremacía de Dios. ¿Quién como Dios? La humildad es el arma más poderosa contra el orgullo. El orgullo nos lleva a pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios ni de los demás. Nos hace cerrarnos al amor y a la gracia de Dios, haciéndonos creer que podemos lograr la felicidad por nuestros propios medios. Sin embargo, la humildad nos abre a la realidad de que todo lo que somos y tenemos viene de Dios, y que solo a través de Él podemos encontrar la verdadera felicidad. San Miguel, en su batalla contra Lucifer, nos muestra que el orgullo es derrotado por la humildad. Cuando nos enfrentamos a la tentación del orgullo o la soberbia, podemos acudir a San Miguel, pidiendo su intercesión para que nos ayude a mantenernos humildes y siempre fieles a Dios. En lugar de buscar nuestra propia exaltación, aprendemos a exaltar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. La humildad nos protege, nos hace pequeños ante los ojos del mundo, pero grandes ante los ojos de Dios. El Señor exalta a los humildes y humilla a los soberbios, Lucas 1:52. Así como San Miguel fue exaltado por su humildad, también nosotros seremos levantados por Dios cuando aprendamos a vivir en humildad y sumisión a su voluntad. 5. Humildad y grandeza, el ejemplo de Cristo. Finalmente, no podemos hablar de humildad sin mirar al ejemplo supremo de humildad, Jesucristo. San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos ofrece una de las descripciones más poderosas de la humildad de Cristo. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz, Filipenses 2, 6-8. Cristo, que es Dios, se humilló a sí mismo por amor a nosotros, tomando la forma de siervo y entregándose por nuestra salvación. Esta es la mayor lección de humildad que jamás se haya dado. La humildad de Cristo no solo nos salva, sino que nos enseña cómo debemos vivir. Estamos llamados a imitar a Cristo, a despojarnos de nuestro orgullo y a abrazar la cruz con humildad, confiando en que Dios, en su tiempo, nos exaltará. San Miguel siguió este ejemplo de Cristo, entregando su vida en servicio humilde a Dios. Al igual que él, estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, sirviendo a los demás con humildad y amor, sabiendo que nuestra recompensa no está en los aplausos del mundo, sino en la vida eterna con Dios. Conclusión. La humildad es la puerta que abre el camino al servicio verdadero. A través de la humildad, reconocemos nuestra dependencia de Dios, servimos a los demás sin esperar nada a cambio, y nos protegemos de la trampa del orgullo. San Miguel Arcángel es un ejemplo de esta humildad en acción, y nos invita a seguir su camino, recordándonos que nuestra verdadera grandeza no está en lo que hacemos por nosotros mismos, sino en lo que permitimos que Dios haga a través de nosotros. Al practicar la humildad, permitimos que Dios sea exaltado en nuestras vidas, y abrimos nuestro corazón para recibir su gracia. Sigamos el ejemplo de San Miguel, caminando en humildad y sirviendo con un corazón puro y desinteresado, para que, al final de nuestras vidas, podamos compartir en la gloria de Dios, que exalta a los humildes y derriba a los soberbios. Lecturas bíblicas para meditar. La palabra de Dios está llena de enseñanzas que nos invitan a vivir con humildad, reconociendo nuestra dependencia total de Él y nuestra vocación al servicio de los demás. A través de la Biblia, podemos profundizar en cómo la humildad no solo es una virtud esencial, sino la base sobre la cual se edifican todas las demás. En estas lecturas bíblicas, se nos invita a seguir el ejemplo de Cristo, San Miguel Arcángel, y los santos, quienes vivieron en una entrega humilde a Dios y a los demás. 1 Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este versículo es un principio fundamental en la enseñanza de Jesús: la humildad precede la verdadera grandeza. En el contexto de este pasaje, Jesús advierte a sus discípulos sobre los peligros de buscar reconocimiento y honor. Los fariseos y maestros de la ley buscaban ser exaltados en público, ocupando los primeros lugares en las sinagogas y esperando que la gente los admirara. Pero Jesús les advierte que quienes buscan exaltarse a sí mismos serán humillados, mientras que aquellos que se humillan, reconociendo su necesidad de Dios, serán exaltados por Él. Este principio de inversión divina, donde los últimos serán los primeros y los humildes serán exaltados, es un recordatorio de que la verdadera grandeza ante los ojos de Dios no radica en la posición o en los logros humanos, sino en el corazón humilde que sirve sin buscar recompensas. San Miguel Arcángel ejemplifica esta humildad al someterse completamente a la voluntad de Dios, sin buscar su propia gloria. En la batalla celestial, no fue el poder lo que le dio la victoria sobre Lucifer, sino su fidelidad y humildad ante Dios. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos buscando exaltarnos a nosotros mismos? ¿O estamos dispuestos a humillarnos ante Dios, confiando en que Él nos exaltará en el momento oportuno? 2 Filipenses 2, 5-8. Tengan entre ustedes este modo de pensar que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En este pasaje,
San Pablo presenta a Cristo como el modelo supremo de humildad. Aunque Cristo es Dios, no se aferró a su divinidad como una razón para evitar el sufrimiento o el servicio. Al contrario, se vació a sí mismo, tomando la forma de un siervo y haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la más humillante, la muerte en una cruz. Este es el mayor ejemplo de humildad que podemos encontrar en la Biblia. Dios mismo se humilló para salvarnos, bajando al nivel más bajo de la humanidad, no para ser servido, sino para servir. San Pablo nos invita a tener este mismo modo de pensar, lo que significa que también nosotros estamos llamados a despojarnos de cualquier orgullo, ambición o deseo de reconocimiento, para servir a Dios y a los demás con un corazón humilde. San Miguel Arcángel vivió esta humildad al poner su poder y posición al servicio de Dios, siempre obediente a la voluntad divina. La humildad de Cristo nos enseña que la verdadera grandeza no consiste en ser servido, sino en servir, incluso cuando ese servicio implica sacrificio y dolor. Esta lectura nos invita a reflexionar, ¿estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo y despojarnos de nuestro orgullo para servir a los demás con humildad? 3. 1 Pedro 5, 5-6. Revisteos todos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este pasaje de la primera carta de San Pedro es una exhortación a la humildad, no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras relaciones con los demás. Pedro nos recuerda que Dios se opone a los soberbios, aquellos que se creen autosuficientes y no reconocen su necesidad de Dios serán resistidos. Sin embargo, a los humildes les concede su gracia. La humildad, como virtud, no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Vivir con humildad implica que no buscamos nuestra propia gloria, sino que, en todas nuestras interacciones, consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos, Filipenses 2:3. Nos vestimos de humildad, no por debilidad, sino por la fortaleza que proviene de saber que nuestra verdadera identidad está en Dios y no en lo que los demás piensen de nosotros. San Miguel Arcángel, en su papel de defensor de los cielos, nunca buscó exaltar su propia grandeza, sino que siempre actuó en obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. Este versículo nos invita a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, confiando en que Él nos exaltará en el tiempo apropiado. No debemos preocuparnos por ser reconocidos o exaltados en esta vida, sino confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, sabe cuándo y cómo debemos ser elevados. 4. Lucas 1:52. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Este versículo forma parte del Magnificat, el canto de alabanza de la Virgen María. En este himno, María celebra la obra redentora de Dios, quien en su justicia y misericordia, derriba a los poderosos y orgullosos, y exalta a los humildes. Este es el retrato del reino de Dios, donde los valores del mundo son completamente invertidos. Aquellos que buscan poder y exaltación en este mundo son humillados, mientras que los humildes y pequeños son elevados a una posición de honor. San Miguel Arcángel es un ejemplo perfecto de cómo la humildad es exaltada por Dios. Aunque fue creado como uno de los ángeles más poderosos, nunca buscó usar su poder para su propio beneficio. Al contrario, lo puso al servicio de Dios, y por eso fue exaltado como el líder de los ejércitos celestiales. Su nombre, quien como Dios, es un recordatorio constante de que solo Dios merece ser exaltado. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Estamos buscando el poder y la exaltación en este mundo? ¿O estamos dispuestos a ser humildes,
sabiendo que Dios exaltará a los humildes en su reino? El ejemplo de María y de San Miguel nos muestra que, aunque el mundo valore el poder y la influencia, Dios valora la humildad y el servicio. 5. Proverbios 22:4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son riquezas, honra y vida. Este pasaje de los Proverbios nos recuerda que la humildad, junto con el temor del Señor, trae consigo grandes bendiciones. El temor del Señor no se refiere a un miedo servil, sino a un profundo respeto y reverencia por Dios, reconociendo su grandeza y autoridad sobre nuestras vidas. La humildad, cuando se combina con este temor reverente, produce frutos en nuestra vida, riquezas espirituales, honra verdadera y vida eterna. San Miguel Arcángel, en su humildad y reverencia hacia Dios, fue recompensado con la posición más alta entre los ángeles. No buscó su propia exaltación, sino que siempre permaneció fiel y obediente al Señor. Este versículo nos invita a recordar que las verdaderas riquezas no están en este mundo, sino en el reino de Dios, y que la honra verdadera no proviene de los aplausos de los hombres, sino del reconocimiento de Dios. La humildad nos conduce a la vida eterna, porque a través de ella aprendemos a depender totalmente de Dios y a caminar en su voluntad. Al igual que San Miguel, estamos llamados a vivir con reverencia y humildad, sabiendo que las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros superan cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Conclusión. Las Escrituras nos enseñan que la humildad es el fundamento del servicio y de todas las virtudes cristianas. A través de estas lecturas, somos invitados a reflexionar sobre nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestras relaciones con Dios y los demás. La humildad no es una debilidad, sino una fuente de fortaleza espiritual, porque nos coloca en una postura de completa dependencia de Dios. Al seguir el ejemplo de San Miguel Arcángel, quien vivió en perfecta humildad y servicio, somos llamados a vivir con un corazón humilde, sirviendo a Dios y a los demás con amor y sin buscar recompensas. Las promesas de Dios para los humildes son grandes: riqueza espiritual, honra verdadera y la vida eterna. Que estas lecturas nos inspiren a crecer en humildad y a confiar en que Dios nos exaltará a su tiempo, para su gloria y nuestra santificación. Propósito del día. El propósito de este día es sumergirnos profundamente en la virtud de la humildad, reconociéndola como el fundamento del servicio verdadero a Dios y a los demás. En este mundo, donde el orgullo y la autosuficiencia son exaltados, es esencial que, como cristianos, recordemos que nuestra verdadera grandeza no reside en nuestra fuerza, logros o reconocimiento, sino en nuestra capacidad para servir con un corazón humilde. A lo largo de este día, se nos invita a practicar la humildad de manera concreta, tanto en nuestras actitudes como en nuestras acciones, imitando el ejemplo de San Miguel Arcángel, quien, en su humildad y servicio, fue exaltado por Dios. 1. Reconocer nuestra dependencia total de Dios. El primer paso en este propósito es reconocer humildemente nuestra total dependencia de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. A menudo, en la vida moderna, caemos en la tentación de pensar que somos autosuficientes, que nuestros logros son fruto de nuestros propios esfuerzos y que nuestras capacidades son suficientes para manejar cualquier situación. Sin embargo, la humildad comienza cuando reconocemos que todo lo que tenemos, desde nuestras habilidades hasta nuestras oportunidades, es un don de Dios. Hoy, tómate un momento para reflexionar sobre las bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida, tu salud, tus talentos, tus relaciones, tus oportunidades. Reconoce que todo proviene de su bondad, no de tus propios méritos. Practicar la humildad implica agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado y ser conscientes de que, sin su gracia, nada sería posible. Al hacer esto,
abrimos nuestro corazón para recibir su amor y confiar en su providencia para el futuro. 2. Despojarnos del orgullo y la vanidad. El orgullo es uno de los mayores enemigos de la humildad. Es una tentación constante que nos lleva a buscar la autoexaltación, a desear ser reconocidos por nuestras habilidades o a buscar el elogio de los demás. El orgullo nos lleva a creer que somos superiores a los demás o que no necesitamos de Dios. Sin embargo, la verdadera grandeza, según el Evangelio, no reside en la autoexaltación, sino en el servicio humilde y desinteresado. Hoy, el propósito es hacer un esfuerzo consciente por despojarnos del orgullo y la vanidad. Identifica aquellos momentos en los que tu orgullo ha sido una barrera para el amor o el servicio. Tal vez haya situaciones en las que te has sentido superior a los demás, o tal vez hayas buscado elogios por tus buenas acciones. En este día, esfuérzate por dejar a un lado esos deseos y busca servir a los demás con un corazón humilde, sin esperar reconocimiento. Recuerda que San Miguel Arcángel, a pesar de ser el líder de los ejércitos celestiales, nunca buscó su propia gloria, sino que siempre actuó en obediencia y humildad ante Dios. 3. Servir a los demás sin esperar nada a cambio. Uno de los mayores desafíos en nuestra vida cristiana es aprender a servir a los demás con humildad, sin esperar reconocimiento, recompensas o elogios. El servicio humilde es el servicio que se ofrece con un corazón desinteresado, movido únicamente por el amor y el deseo de hacer el bien. Este tipo de servicio es una manifestación concreta de la humildad, porque nos lleva a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Hoy, busca una oportunidad para servir a alguien sin esperar nada a cambio. Puede ser un acto sencillo, como ayudar a alguien con una tarea difícil, ofrecer tu tiempo para escuchar a alguien que necesita apoyo, o hacer un sacrificio personal por el bien de otra persona. El objetivo no es realizar grandes gestos, sino practicar el servicio humilde en lo cotidiano. En cada acto de servicio, recuerda las palabras de Jesús: el que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, Mateo 20:26. Al igual que San Miguel Arcángel, estamos llamados a ser servidores en la humildad, reconociendo que cada vez que servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios. Que tu servicio sea un reflejo del amor de Cristo, quien se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo para salvarnos. 4. Aceptar las críticas y correcciones con humildad. La humildad no solo se manifiesta en el servicio, sino también en la capacidad de aceptar críticas y correcciones con un corazón abierto. Una de las señales más evidentes de la humildad es la disposición a aprender y crecer, reconociendo que no somos perfectos y que siempre podemos mejorar. El orgullo, en cambio, nos hace reaccionar defensivamente cuando somos corregidos o criticados. Hoy, haz el propósito de aceptar cualquier corrección o crítica con humildad y gratitud, sabiendo que estas son oportunidades para crecer en virtud y sabiduría. Si alguien te corrige o señala un error, en lugar de responder con ira o justificaciones, trata de escuchar con paciencia y reflexionar sobre cómo puedes mejorar. Incluso si la crítica no es del todo justa, puedes tomarla como una oportunidad para fortalecer tu humildad, recordando que el crecimiento espiritual implica aprender a reconocer nuestras debilidades y trabajar en ellas. San Miguel Arcángel, en su humildad, nunca buscó justificar su posición o su poder. Siempre se sometió a la voluntad de Dios, reconociendo que su grandeza provenía de su fidelidad y obediencia al Creador. Al aceptar las correcciones con humildad, seguimos su ejemplo y abrimos nuestro corazón para ser moldeados por la gracia de Dios. 5. Orar por la gracia de la humildad. La humildad no es una virtud que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios para poder vivir en humildad verdadera.
San Miguel Arcángel, como defensor del cielo, es un poderoso intercesor que puede ayudarnos a recibir esta gracia. Por eso, el propósito de este día incluye orar fervientemente por la gracia de la humildad, pidiéndole a San Miguel que interceda por nosotros y nos ayude a crecer en esta virtud. Hoy, dedica un tiempo específico a la oración, pidiendo a Dios que te ayude a ser más humilde en tu corazón y en tus acciones. Reza con sinceridad, pidiendo la intercesión de San Miguel para que te dé la fuerza de rechazar el orgullo y abrazar la humildad. Puedes hacer una oración similar a esta. Oh glorioso San Miguel Arcángel, tú que te humillaste ante Dios y serviste con total fidelidad, intercede por mí para que pueda vivir con humildad en todas las áreas de mi vida. Ayúdame a reconocer mis debilidades, a servir a los demás con amor desinteresado, y a aceptar las correcciones con un corazón abierto. Que, al igual que tú, pueda poner la voluntad de Dios por encima de mi propio orgullo, y que toda mi vida sea un reflejo de la humildad de Cristo. Amén. Al orar por la humildad, permitimos que Dios trabaje en nuestro interior, transformando nuestras actitudes y haciéndonos más semejantes a Cristo, quien nos mostró el camino de la humildad a través de su vida, muerte y resurrección. 6. Reflexionar al final del día. Finalmente, al concluir este día, dedica un tiempo para reflexionar sobre cómo has practicado la humildad y el servicio. Pregúntate: ¿fui consciente de mi dependencia de Dios a lo largo del día? ¿Pude despojarme del orgullo y servir a los demás sin buscar reconocimiento? ¿Acepté las críticas y correcciones con humildad? ¿Oré sinceramente por la gracia de la humildad? Tómate unos momentos para agradecer a Dios por las oportunidades de crecer en humildad que te ha dado, y si fallaste en algún momento, no te desanimes. La humildad es un camino que se recorre día a día, y cada paso que damos nos acerca más a la verdadera grandeza que se encuentra en el servicio a Dios y a los demás. Conclusión. El propósito de este día es vivir la humildad en todas nuestras acciones, pensamientos y relaciones. Al igual que San Miguel Arcángel, estamos llamados a poner nuestras vidas al servicio de Dios, reconociendo que nuestra verdadera grandeza no está en lo que hacemos o en cómo somos reconocidos, sino en nuestra capacidad para servir con amor y humildad. Que este día sea una oportunidad para crecer en la virtud de la humildad, confiando en que, en su momento, Dios nos exaltará, no para nuestra propia gloria, sino para la suya.